Muy buenos días, tengan todas y todos, muy estimados diputados, integrantes de esta séptima incubada de legisladores, muy buenos días también. Gracias a la compañía, el respaldo y la presencia de quienes integran este presidium. Andrés Díaz, nuestro secretario general de Nada Nos Detiene, Asociación Civil, Félix Morales, el coordinador del proyecto de la incubadora de legisladores, y por supuesto que a nuestros invitados especiales de lujo, nuestro coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera, y por supuesto que también nos engalana con su presencia el presidente del Senado, el panista también, Roberto Gil Suárez. Compartirles, este es el tercer día y último de la incubadora de legisladores, un ejercicio que hemos venido haciendo desde hace ya 7 años, primero como asociación civil, con Nada Nos Detiene, y posteriormente ya en colaboración con la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y del Partido Acción Nacional. Es un modelo exitoso que aglutina a jóvenes de todo el país que participan en un proceso de selección, envían una iniciativa de ley que es analizada y que finalmente se seleccionan solamente 50 participantes que durante 3 días conocen tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, y que también hemos tenido la oportunidad de replicarlo en algunos congresos locales a través de la Asociación Civil, en colaboración con las secretarías estatales de Acción Juvenil. Esta es la séptima emisión de este modelo y nos llena de mucho orgullo porque además ha habido asistentes a este modelo en las primeras emisiones que posteriormente han tenido la oportunidad de ser diputados federales, y ese es una gran motivación, un gran incentivo también para quienes organizamos, pero sobre todo para quienes siguen participando en este modelo. La mayoría de los asistentes son militantes del Partido Acción Nacional, sin embargo también hemos aceptado a jóvenes simpatizantes y pues en aras de poder acercarnos también a quienes todavía no comparten la formalidad de nuestra militancia. Me da muchísimo gusto que sea también un modelo exitoso en estos días, que se han tenido la oportunidad de escuchar pláticas muy interesantes, y el día de hoy en particular habrá un simulador. Es un ejercicio tremendamente interesante donde van a tener la oportunidad de discutir algunas de las iniciativas de ley que ustedes mismos redactaron. Ya están divididos en grupos parlamentarios, ya hay coordinadores también de esos grupos, y será un ejercicio pues tremendamente interesante de aprendizaje, una experiencia que me parece les va a dejar marcados. Este es nuestro último día y por supuesto que también quiero hacer un reconocimiento muy especial al grupo parlamentario en el Senado y a los 2 integrantes que nos acompañan, porque ha sido un grupo que ha dado muchos resultados, que aunque de distintos estados, de distintas expresiones políticas al interior del mismo partido, han sabido conciliar y en unidad han sacado acuerdos muy importantes, no solamente para nuestro partido, sino sobre todo para México. Las reformas estructurales que han pasado por este recinto han de dar grandes resultados y un rumbo muy fijo, muy claro, de crecimiento y de desarrollo para todos, pero particularmente para los más jóvenes, esta generación que habrá de disfrutar las ventajas, los beneficios precisamente de las 10 reformas que el Partido Acción Nacional apoyó, respaldó, y de muchas otras que seguramente han pasado también por estas oficinas. Así que a nombre también de estos jóvenes quiero agradecer el trabajo que hacen ustedes todos los días, que sabemos no es sencillo, sobre todo con la complejidad política que hoy existe tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y que por supuesto merece un reconocimiento de todos los compañeros y los militantes de Acción Nacional. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, y también vamos a ceder el uso de este micrófono a cada uno de ustedes para que puedan compartir un poco de su experiencia legislativa, pero también de su trayectoria desde muy jóvenes, porque ambos son jóvenes, ambos llevan ya experiencias muy interesantes
algunos inclusive desde la militancia en Acción Juvenil, y creo que es bastante valioso que ese legado pues pueda también transmitirse hacia todos estos jóvenes que muy seguramente en estos momentos los están viendo como modelos de vida, como ejemplos a seguir, y que algún día van a estar también sentados en las sillas que ustedes ocupan. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas felicidades a ustedes también nuevamente por este tercer día de la Incubadora Legisladores. Bien, antes que nada, permítanme agradecerles su presencia el día de hoy. Para nosotros es altamente satisfactorio interactuar con jóvenes de Acción Nacional, con simpatizantes, porque nos remonta a aquellos tiempos en los cuales tuvimos nuestro primer contacto con la institución. Si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña retrospectiva a manera de síntesis de cómo me tocó llegar a mí a Acción Nacional. Era el año de 1986, yo tenía 18 años y como todo joven con inquietudes de participación social, buscaba una institución que brindara los espacios de participación que requerimos todos los jóvenes. Como joven rebelde, no me gustaba que existiera una sola opción, que existiera un partido hegemónico y no hubiese competencia. Me molestaba la represión a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, y en consecuencia, buscando dónde acercarnos, llegué a Acción Nacional a tocar las puertas, en un momento en que la situación del país era particularmente difícil. El agotamiento del sistema había llegado a un nivel que era prácticamente intolerable, el dejar que las cosas siguieran como estaban transcurriendo. Toqué a la institución, me mandaron a una reunión con jóvenes, me habían comentado que existían 500 jóvenes en la institución. Y bueno, como todo joven, siempre es motivante el conocer a jóvenes inteligentes, a muchachas guapas que compartieran el mismo ideal, la misma inquietud, el estar buscando un espacio de identificación personal. Y bueno, llegué a esa reunión, mi primer contacto fue así, me habían platicado que estarían 500 muchachos para conocerlos y platicar, y llegué ese día convocado puntualmente a una reunión a las 6 de la tarde. Llego y veo un salón al fondo con 15 muchachos allá sentados. Y veo que voltean todos hacia el lugar donde me tocó entrar. Y de repente escucho él. Yo volteé y no vi a nadie más que a mí. Yo estaba esperando y pues al ratito llegan los 500 muchachos a la reunión. Y después, como a la media hora, me enteré que estaban buscando un líder juvenil de acción para los jóvenes panistas. Y que mi irrupción al salón había coincidido con esa búsqueda. Sin mayor antecedente, me invitaron a ser líder juvenil de Acción Nacional. Había tenido el antecedente de participar esporádicamente en campañas. Y bueno, yo antes de aceptar, les dije que les agradecía mucho su invitación, que me gustaría conocer dónde estaban esos 500 muchachos, porque evidentemente era un equipazo, 500. Y la respuesta que recibí ahí es, pues están dispersos por toda la ciudad, hay que ir a buscarlos, ¿no? Y bueno, está bien, si de ese tamaño es el reto, platíquenme cómo está la estructura a nivel nacional. En ese entonces era líder juvenil una persona distinguida, joven, brillante, muchacho, inquieto, rebelde, que se llamaba Felipe Calderón Hinojosa. Era el líder nacional de Acción Juvenil, estaba en su etapa final. Me lo pusieron al teléfono y me dice Felipe, oye, ya me enteré
que hubo una amplia auscultación entre todos los jóvenes de Aguascalientes y tú resultaste seleccionado para ser líder de Acción Juvenil. Felicidades. Bueno, pues, no me enteré de esa auscultación, de esa búsqueda, pero con todo gusto entro yo a cubrir este espacio que está demandando el Partido Acción Nacional. Y entré, como todos los jóvenes rebeldes en aquel entonces, a un partido político que buscaba tener a las personas más capaces, a las personas que representaran efectivamente el anhelo, la inquietud de la sociedad mexicana. Gente que llegara a aportar, que llegara a pelear, que llegara a defender las auténticas causas de reivindicación social que estaba buscando el pueblo mexicano. Y para esto transcurrieron muchas cosas. La etapa bonita que nos cuentan en historia y que quizá ustedes se las han comentado. Los panistas íbamos a nuestras asambleas, platicábamos, escogíamos a nuestros candidatos y en armonía, el que perdía le levantaba la mano al que ganaba y el que ganaba generosamente le decía al que no ganó: te invito a colaborar dentro de esta dinámica que hoy me toca a mí representar. Y así eran todas las candidaturas en Acción Nacional. Así convivíamos, así crecimos y después se presentaron otras cosas. Déjenme platicarles un poco de la reflexión que hace Pancho Barrio sobre las 3 generaciones que él dice le ha tocado ver en Acción Nacional. Acción Nacional, desde su fundación en 1939, dice Pancho Barrio, exgobernador de Chihuahua, que han transcurrido 3 generaciones. La de los fundadores, esa generación de quienes consideraban que era necesario hacer un contrapeso al sistema que se había creado como una especie de botín para repartir entre los caciques estatales y que había que generar condiciones de libertad en el país. En aquel entonces, los estatutos de Acción Nacional definían el objeto del partido con un objetivo muy claro, y el objetivo era formar ciudadanos. Esa generación sabía que era difícil llegar al acceso al poder por los controles que existían, pero había que tener prendida la llama de la esperanza. Esta generación transcurrió con los fundadores, con sus hijos y unos que otros amigos hasta los 70s. Después, dice Pancho Barrio, llegó otra generación de los 70s a los 90s que igual sabían que era muy complicado ganar, pero que había que dar la pelea y estar ahí. En ese entonces, Acción Nacional modifica el objeto de la institución, su objetivo básico. Y entonces dice que Acción Nacional es un conjunto de ciudadanos libres que a través de una plataforma política buscan el poder para a través de plasmar en programas de gobierno lo que ellos consideran mejor para el desarrollo del país. Palabras más, palabras menos. Pasamos de ser un partido que aspiraba a formar ciudadanos a un partido que aspiraba a buscar el poder para hacer de ese poder una extensión del bien común. Y entonces, esta nueva generación de mexicanos convivió con los fundadores y los hijos de los fundadores. Y empezó a darse un debate interno importante entre quienes empujaban porque Acción Nacional no debería abandonar su formación y objetivo de formar ciudadanos y que estos libremente llegaran al ejercicio del poder, y entre quienes decían que Acción Nacional sí podía llegar a tener el ejercicio del poder. Convivieron estas 2 generaciones con encuentros y desencuentros que en la historia de Acción Nacional ustedes leerán con tranquilidad. Y después llega una tercera generación del 90 hacia adelante, cuando Acción Nacional se convierte en una opción real de ejercicio de acceso al poder. 3 generaciones con visiones distintas, pero con un objetivo común: considerar que Acción Nacional podría ser esa fuerza política que diera los resultados que el país estaba necesitando. Y en esta mezcla de temporalidades, de circunstancias en las cuales llegaron los militantes, generó una convivencia que todavía hasta la fecha
tiene algunos puntos a discusión y que con certeza ustedes leerán en la literatura de Acción Nacional. No es más panista el que llegó primero que el que llegó después. Es panista aquel que cumple con la aspiración de aquel grupo de mexicanos que cuando se propuso formar un partido político buscaba que en Acción Nacional estuvieran los mejores hombres y las mejores mujeres, los más preparados, los más capaces, los que tuvieran un auténtico compromiso social con su sociedad. Hoy estamos en esta circunstancia y esa es la realidad que a ustedes les toca afrontar. Muchos de ustedes van a ser parlamentarios, sin lugar a dudas, o extraordinarios funcionarios de los gobiernos panistas que habremos de alcanzar. Yo estoy seguro que si encontramos en esta siembra y tenemos la paciencia para llegar a la cosecha, esta incubadora habrá de ser aquella que germine los nuevos líderes del presente para el futuro de Acción Nacional. Vienen cosas importantes y hoy ustedes están preparando y Acción Nacional les exige lo mejor. Sean los mejores abogados, los mejores especialistas en su materia, los mejores ingenieros, los mejores doctores, para que cuando vengan a la Cámara de Diputados, en su ámbito local, estatal, en su ámbito federal, cuando sean senadores, se distingan de los legisladores de otros partidos políticos. Aquí deben de estar los mejores. Y hoy hay una gran diferencia entre las aspiraciones que existían antes, porque hoy ya no solo se trata de aspirar al poder, se trata efectivamente de, estando en el poder, poder ejercer y marcar la diferencia entre lo que representan otras opciones políticas y lo que oferta Acción Nacional. Ese es el reto. Y hoy yo quiero compartirles esta reflexión. Al igual que ustedes, el senador Gil y su servidor, llegamos en un escenario de rebeldía y seguimos siendo rebeldes porque los jóvenes son rebeldes y seguimos siendo inquietos porque seguimos buscando soluciones. No nos quedamos, ni nos apachurra, ni nos aprieta el hecho de que exista todavía intenciones de regresar a las cosas del pasado. Vamos hacia adelante y estamos perfectamente convencidos de que esta generación es una generación con formación, con preparación, con deseos de hacer que las cosas sucedan, de no ser indiferentes. Esta generación se distingue de las anteriores porque tienen objetivos muy concretos. Cuando nosotros nos ponemos a leer la obra culmen de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, cuando vamos al episodio de Alicia caminando en el bosque y que se encuentra al conejo y que el conejo le pregunta a Alicia que a dónde va, y Alicia desconcertada le dice que no sabe a dónde, el conejo le responde y le dice: pues ten cuidado, Alicia, porque el que no sabe a dónde se dirige corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Yo estoy seguro que ustedes saben perfectamente a dónde van, tienen perfectamente definido el objetivo que están buscando al participar en un partido político, y ese objetivo es muy claro. Ustedes no quieren ser indiferentes. Si quieren hacer que las cosas sucedan, deben de prepararse, deben de ser los mejores parlamentarios, los mejores líderes en su estado, en su municipio, para que cuando tengan la oportunidad sean orgullo y sean ejemplo de las próximas generaciones. Bienvenidos, buenas tardes. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Everardo, bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias por la invitación a poder conversar con ustedes. Transmítele por favor a Juan Pablo nuestro saludo, a todos los miembros de Nada Nos Detiene, que han hecho un enorme esfuerzo por no solamente convocar a los jóvenes, sino también por capacitar a jóvenes en la tarea de hacer política. Me entusiasma mucho estar esta mañana con ustedes, ver
a jóvenes participativos, jóvenes que tienen, como decía el coordinador Herrera, inquietudes, que no quieren ser indiferentes, que asumen su liderazgo, que se preparan para hacer política. Y sobre todo me da muchísimo gusto ver a muchas mujeres. Eso es un signo inequívoco de los nuevos tiempos. Tiempos que, por cierto, fueron motivados en buena medida por posiciones que ha tenido Acción Nacional con respecto a la equidad entre géneros en la política. Hemos sido desde siempre promotores de los mayores espacios de participación para las mujeres y hemos logrado notables avances. Somos el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados con mayor proporción de mujeres y sin lugar a dudas fueron las mujeres de Acción Nacional quienes han estado encabezando esta agenda que hoy ha hecho que el 43%, si no mal recuerdo, de la Cámara de Diputados esté integrada por mujeres, lo cual es una buena noticia. Yo tengo 2 hijas y en consecuencia cuando alguien pregunta que por qué nosotros, quienes estamos en política, motivamos la mayor participación de las mujeres en política, porque evidentemente lo que hagamos por otras mujeres la estamos haciendo por nuestras propias hijas, y lo que ustedes hagan por las mujeres las hacen por sus hermanas, las hacen por eventualmente miembros de su familia. Así se debe hacer política, siempre pensando en conjugar los verbos en primera persona del singular, porque la única manera de poder transformar con sentido de bien las realidades es pensar que esas realidades nos pueden alcanzar y que en este mismo país, el país que formamos nosotros, el país al cual le resolvemos los problemas, es el país en el que vivimos y es el país en el que viven nuestras familias y en el que eventualmente vivirán nuestros hijos. En consecuencia, me da profundo gusto recibirlos hoy, sobre todo con este motivo, con el motivo de este simulacro legislativo, con el motivo de que ustedes conozcan de manera directa cómo se hace política institucional, cómo se hace política a través de las instituciones, a través de los partidos políticos, a través de las instancias representativas como es el Senado de la República o la Cámara de los Diputados. Decía con cierta remembranza el coordinador Herrera de cómo nosotros llegamos a la política. Yo no quisiera aburrirlos con la experiencia personal, pero sí quisiera decirles que ustedes la tienen más difícil que como la teníamos nosotros. La competencia es mucho más intensa que hace algunos años. Hace algunos años pocas personas, sobre todo en el régimen del partido hegemónico, pocos ciudadanos tenían interés de participar en política. Parecía pues que era una cuestión muy ajena, muy lejana, una cosa como para algunos privilegiados que tenían la posibilidad de dejar temporalmente su negocio, su empresa, su profesión y podían incursionar en política. Hoy ya no es así. Hoy la política, creo que por fortuna, se ha profesionalizado, pero también se ha intensificado la competencia precisamente para poder asumir los canales de participación. Y esa competencia no solamente se da entre partidos políticos, sino también se da en el ámbito social. Hay más organizaciones de la sociedad civil que hace algunos 15, 20 años. Los partidos políticos no son los únicos espacios en los que se hace política. Hoy se hace política en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, dentro del Estado, dentro de las instituciones del Estado, pero también frente al Estado, desde la sociedad, una sociedad que demanda, una sociedad que exige cada vez más resultados de la política y que sobre todo es capaz de castigar a la política cuando no da resultados. El régimen democrático vibrante que vivimos tiene justamente esas características, esas cualidades, que hoy es posible premiar o castigar a quien hace bien las cosas o quien las hace mal. Y eso en buena medida también hace más difícil hacer política. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros empezamos a hacer política, no había redes sociales. Yo recuerdo que cuando nos pedían convocar a una manifestación, pues nos llevaba más tiempo convocar a la manifestación que la propia manifestación. Empezábamos para convocar una concentración, por ejemplo, en Ciudad Juárez, cuando a mí me tocaban a finales de los años 80, cuando el PRI no reconocía o no empezaba a reconocer los resultados de los triunfos electorales de Acción Nacional en lo local. Tardábamos 1 o 2 semanas para convocar a una manifestación, una expresión pacífica un domingo. Hoy en día, a través de las redes sociales, una expresión política se puede convocar en segundos. Basta poner un hashtag, basta activar una red social, basta activar estos espacios colaborativos para convocar a la gente, para que en segundos no solamente se forme una opinión en política, sino también para que ciudadanos hagan expresión de esa opinión en la calle, en las propias redes, en los parlamentos.
Y eso le pone a la política una velocidad insospechada para nosotros. Pero al mismo tiempo, esa velocidad con la cual hoy intercambiamos información, esa velocidad con la cual hoy generamos opinión, también es una velocidad con la que, la misma velocidad con la que desaparecen las causas. Si ustedes se fijan, y es algo que yo veo con cierta perplejidad, si ustedes se fijan, en un mismo día hay cientos, quizá miles de causas sociales que se articulan a través de las redes sociales, pero que también con esa misma velocidad desaparecen. A nosotros nos tocó una causa que parecía pues una causa duradera, la causa de la transición democrática, de la plenitud en el ejercicio de las libertades, una causa que parecía pues que iba a tener un largo aliento, que todos los días teníamos que cultivarla y que todos los días teníamos que construir un régimen de instituciones precisamente para hacer valer esa aspiración democrática, pero también de ejercicio de las libertades políticas que subyacen al régimen democrático. Hoy, en un minuto, se genera una causa, por ejemplo, defender a un migrante, como ayer vimos en este mismo salón. Ayer recibimos a Isidora López, una mexicana indocumentada en Estados Unidos que fue deportada a través de un engaño y que después de 6 años logró ganar un litigio contra el gobierno de Estados Unidos y pudo reencontrarse con su familia en Estados Unidos. Esa causa tuvo un impulso en las redes sociales cuando se conoció, pero con la misma velocidad desaparece esa causa. Tiene una lógica de poca perpetuabilidad lo que sucede hoy en redes sociales. Y la gran pregunta que ustedes se tienen que hacer como generación es ¿cómo van a utilizar para hacer política las redes sociales y los nuevos espacios de colaboración política? ¿Cómo van a hacer que con la misma velocidad en la que se forma información o se forma opinión, con esa misma velocidad ustedes pueden motivar a toda una sociedad a alcanzar ese objetivo, a hacer políticas públicas y a cambiar esa realidad? Como decía el coordinador Herrera, cómo las generaciones anteriores se propusieron hacer un cambio político, pacífico, gradual, de transición democrática, y lo lograron a través de reformas graduales, a través de reformas electorales, a través de la permanente insistencia en que un régimen democrático era deseable para nuestro país, era deseable y era posible para nuestro país, pero era como decíamos nosotros, la terquedad de Acción Nacional y de muchos otros partidos políticos por consolidar ese régimen democrático. Ahora les pregunto, ¿cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las causas de esta generación? ¿Cuáles son las causas? Hoy puede una sociedad motivarse al ver o al visibilizar un caso en redes sociales, al ver un animal lastimado, al ver un caso de injusticia, al ver incluso, por ejemplo, un caso de abuso de poder, como hemos visto en algunos casos donde las redes sociales sirven para evidenciar a alguien que cometió un error o ejerció de manera abusiva el privilegio que tiene de servir a su país desde la política. Pero de repente ese hashtag se evapora de un día a otro. Y la gran pregunta que ustedes tienen como generación es ¿cómo van a utilizar esas plataformas, nuevas plataformas de hacer política para cambiar a su país? Para motivar y generar acción colectiva, para agregarse a otros, para compartir con otros ciertos principios, ciertos valores y sobre todo definirse objetivos como generación desde la política y también fuera de la política. Y esa es una pregunta que no creo que por lo menos en este momento tenga respuesta. El campo de aprovechamiento, de utilidad que tienen los nuevos espacios de interacción social es todavía, a mi juicio, insospechado. Todavía no hemos logrado comprender las dimensiones, la amplitud, las consecuencias e implicaciones que puede tener el nuevo espacio público. El espacio público que nos tocó al coordinador Herrera y a mí, el espacio público de la plaza, de los parlamentos, era el espacio público de la calle, su espacio público.